Por eso yo le recordé las elecciones cuando lo hizo en el caso de Santiago del Estero, con la misma diferencia de días. Es un tema a discutirlo, obviamente usted tiene la visión de defensa de lo que está haciendo la Corte. No, en todo no, momento, de la Constitución. No, nosotros no somos políticos, no, de la somos Constitución, periodistas. por eso. De la Sí, Constitución. sí, pero actúan como periodistas políticos. Actúan como periodistas políticos. Estamos actuando como periodistas y siguiendo la Constitución. Le vuelvo a preguntar. O si no, no avalarían lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura. Con respecto a lo que está pasando, bueno, yo creo que claramente hay una inmiscuición de la Corte que no tiene jurisdicción y competencia sobre el tema de las elecciones provinciales. Además hizo una especie de persaltum porque no hizo el recorrido correspondiente aplicando el criterio del amparo, que es el tema del criterio inmediato, pero que obviamente perjudica en primer lugar a las provincias, inmiscuyéndose en asuntos que no están conferidos por la Constitución Nacional, que obviamente las provincias tienen esa potestad, esas facultades. Senador, ¿me escucha? Esto tiene que ser resuelto en primer lugar, sí. ¿Cómo le va? María Laura Santillán lo saluda. María Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, andas? Bien, acá frente a ustedes, lo estoy mirando. La Constitución sí tiene, por supuesto que la Corte tiene potestad sobre lo que está fallando, digamos, lo dice la misma Constitución. Que en realidad no está fallando, ¿no? Esta decisión de cautelar. O sea, otorga un amparo en forma incorrecta, ¿verdad? Por el hecho de que tiene que seguir la vida ordinaria y después obviamente tiene que ir a la apelación a la Corte. Las elecciones son el domingo. Me parece a mí que allí... me sorprende, me sorprende porque, a ver, volvamos a la instrucción cívica, Rubén. Vamos a repasar por qué la Corte, para que el senador también sepa, por qué la Corte puede decidir sobre esta cuestión. No, bueno, básicamente porque tiene jurisdicción. Me parece que lo que está cuestionando... Si vas a ser de abogada de la Corte y vas a hacer una etapa No, estamos hablando de la Constitución, no de la Corte. No de la Ustedes me están preguntando, no, yo te digo lo que veo que está pasando. Sí. O sea, una abierta indiscusión de la Corte en un tema que en este momento no tiene jurisdicción ni competencia. A ver, eso es para nosotros no hablamos de la Corte, que, sino de la Constitución. Que vos veas distinto, decime distinto. No, simplemente la Constitución dice que la Corte sí puede pronunciarse sobre esta cuestión. Pero tiene su etapa y obviamente que tiene los procedimientos que tiene que respetar y que no lo ha respetado. A ver, de hecho se ha pronunciado en relación a Santiago del Estero y a otras provincias en 2013, no sé si usted recuerda. Sí, eso, en tiempo y forma. Claro, pero a esto es a lo que... como correspondía. A estos senadores a lo que yo quería llegar, no se enoje. El tema es, usted lo que está cuestionando... pero en la forma que encaró María Laura... No, pero no encaré nada. Le estoy contando que sí está en la competencia de la Corte en la Constitución Nacional. No, para mí no. Para mí no. Esa es la discusión que estamos teniendo justamente. ¿Pero está hablando de una cuestión de formas o está hablando de una cuestión de fondo? Básicamente, ¿usted está hablando de tiempos o está hablando la cuestión de fondo obviamente que va a resolver de acuerdo... obviamente que la cuestión de forma, la de fondo lo va a resolver la Corte después cuando agoten las instancias. Entonces tiene jurisdicción. No en esta instancia. Entonces sí tiene no es un problema de jurisdicción, en este momento es un problema de tiempos y de recursos. En este momento no, porque... en la forma que se encaró el tema, para mí es abiertamente incompatible con lo que ¿Cuál es la tiene que resolver forma? la Corte. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la forma en que se encaró? Que este es un proceso que cuando se inicia el proceso, obviamente que tiene que actuar la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Justicia de las provincias, y después tiene que venir el recurso extraordinario a la Corte. Pero, y después de ahí fijar los plazos y darle... No le dio parte ni siquiera a las provincias, ¿verdad? La Corte, ¿qué hace? Toma una decisión faltando 4 días para las elecciones y para mí está fuera de su jurisdicción y competencia. O sea, esa es la visión que yo tengo. Por eso yo le recordé las elecciones cuando lo hizo en el caso de Santiago del Estero, con la misma diferencia de días. Es un tema a discutirlo, obviamente usted tiene la visión de defensa de lo que está haciendo la Corte. En todo momento, de la Constitución. Nosotros no somos políticos, no. De la Constitución, por eso. De la Constitución. Sí, pero actúan como periodistas políticos. Estamos actuando como periodistas y siguiendo la Constitución. Le vuelvo a preguntar. O si no, no avalarían lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando ahora de una decisión de la Corte de estas horas que tiene que ver con las elecciones. Estamos hablando de la Corte
del no, usted está hablando de la Corte y lo que está Corte. haciendo la Corte. Nosotros estamos hablando de la Constitución. Sí, sí, sí. De lo que tiene como prerrogativa en la Constitución. En el caso de Zamora, en Santiago del Estero, también fue 4 o 5 días antes, también se expidió la Corte y era otra Corte, y usted no salió a decir esto que está diciendo ahora. Bueno, ustedes me están preguntando ahora y yo estoy respondiendo eso. Con la misma decisión, ¿verdad? Está bien, entonces la discusión, José, no es una discusión en su posición, una discusión jurídica, sino una discusión política. Claro. Cualquier fallo de esta Corte Suprema a ustedes no le va a venir bien. Pero ¿usted no escucharon ayer al presidente de la Corte hablar de la economía y del Banco Central? Cuando tendría que hablar del Poder Judicial. Es un desastre. Tiene que Mayans tiene que hablar de todo, pero lamentablemente lo estuvimos tratando el tema recién acá. Lamentablemente para el poder también puede hablar del valor de la moneda, porque la Constitución dice que hay que preservar el valor de la moneda y la Corte puede interpretar la Constitución. Se tiene que postular. Ya sé. Por eso le digo, ustedes actúan en defensa de todo lo que hace la Corte. Si no, hablamos de la defensa de la Constitución. Para el sistema institucional argentino. No, bueno, hablamos en defensa de la Constitución. Si hablan de la defensa de la Constitución, la Corte no puede legislar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver ¿Estamos de acuerdo eso? en eso? A ver, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo? A ver, no puede legislar, pero sí puede interpretar la ley, como lo puede hacer cualquier juez. Está interpretando, claro, exactamente, está interpretando la ley. No, pero no puede legislar la Corte. No está reservado esa atribución para la Corte. ¿Cuándo legisló? Porque cuando hizo el tema del Consejo de la Magistratura. Revivió una ley que estaba muerta. Y tenemos un le dio Consejo de plazos la al Magistratura Congreso que para funciona con una ley que está derogada. Y le dio un plazo al Congreso para rectificar. Mire, Mayans, no tiene atribuciones para darnos plazo. Mayans, se lo puedo decir yo que fui cronista para darnos plazo. A ver, pero está cambiando el tema, Si Mayans. usted quiere cambiar de tema, vuelvo al 2006 y le recuerdo todas las leyes que ustedes votaron modificando y reinterpretando la Constitución. Modificación de la Ley de Administración Financiera, habilitando el uso discrecional de los fondos por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, Consejo de la Magistratura, reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Si quiere que hablamos cómo manosear la Constitución, volvamos al 2006 y volvamos a la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 2006, que la tenía la actual vicepresidenta de la Nación. Un desastre del sistema institucional pero argentino. No mezclemos todo, Mayans, si mezclamos todo... Me parece ¿Cómo no mezclemos todo? Si está actuando políticamente. Está actuando políticamente. ¿Quién le llamó al presidente de la Corte? ¿Macri le llamó para decirle que haga esto? ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién? ¿A la Corte? ¿A quién? al presidente de la Corte. Somos periodistas nosotros. Yo lamento muchísimo, pero nosotros estamos hablando de la Constitución. Y usted está hablando de la Corte. Estamos hablando, por eso. Y no de la Constitución Nacional. Y lo que hace la Corte. La Corte tiene que hace la Corte. estos antecedentes. ¿Y a favor de quién está trabajando la Corte? Bueno, esa es la opinión, evidentemente, del gobierno. Claramente es la opinión del gobierno. Pero por eso me pusieron el micrófono para que yo opine. No, está bien.